Muy bien, pues nada, muy buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros aquí en el canal de Proyecto Gran Comisión a nuestro hermano Ted de Puertas Abiertas. Es realmente un gozo, una bendición de poder tenerle, porque sinceramente creo que está formando parte de un ministerio en relación al cual hay que descubrirse, un ministerio de mucha bendición como es Puertas Abiertas, y precisamente en esta tarde queremos estar conociendo de su propia boca en qué consiste todo este ministerio que llamamos Puertas Abiertas. Ted, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Bueno, me gustaría primeramente comenzar precisamente con esa cuestión, ¿no? ¿Qué es o en qué consiste el ministerio Puertas Abiertas? Puertas Abiertas es un ministerio que tuvo sus inicios en el año 1955. Ya nos estamos acercando a los 70 años de antigüedad, todavía Gloria a no, Dios. pero nos Amén. estamos acercando. Y empezó porque el fundador de Puertas Abiertas fue de visita a Varsovia a conocer una situación y allí descubrió de que la iglesia no tenía acceso libre a copias de la Biblia. Él podía ver una Biblia en una librería y que estaba ahí a la venta, pero era imposible comprarla. Y además también había visto a personas que estaban pagando un precio altísimo por comprar una Biblia que se vendía en el mercado negro, y entonces una Biblia que se vendía por contrabando. Vaya. Y viendo estas cosas, él decidió que Dios le estaba llamando a llevar Biblias a todo aquel que quisiera tener una copia de la Biblia y no tenía acceso libre a esa Biblia. Y entonces él empezó a llevar Biblias de contrabando tras el telón de acero. Y ese es el punto de nacimiento del ministerio que hoy conocemos como Puertas Abiertas. Es muy interesante entender el nombre de Puertas Abiertas, porque uno se puede preguntar por qué se llama Puertas Abiertas. Y el hermano Andrés, lo que él entendió de la Biblia, y además la Biblia dice que Dios ha abierto unas puertas y nadie las puede cerrar. Y es el hecho de que las puertas para la predicación del Evangelio las ha abierto Dios y nadie puede cerrar esas puertas. Y el hermano Andrés era muy interesante en este tipo de cosas. Lo que él decía a la gente era, pues, uno tiene la garantía de que puede llegar a su destino para predicar el Evangelio, pero no tiene la garantía de que pueda volver. Y entonces esto lo que siempre decía es, si realmente tienes un llamado para servir al Señor, pues tienes que tener claro de que puedes ir y puedes que no puedas volver. Y que lo tengas claro para que luego cuando ocurra lo que pueda ocurrir, pues estés preparado para ello. Y el Ministerio de Puertas Abiertas, con el tiempo, cayó el telón de acero, pero la persecución no dejó de existir. Y entonces, porque habíamos ya empezado a hacer el estudio de dónde estaba la persecución en el mundo y qué es lo que estaba ocurriendo en gran parte del mundo, pues empezamos a trabajar en otras partes del mundo y también empezamos a darnos cuenta de que las necesidades de los cristianos perseguidos eran diferentes en otras partes que lo que había sido la necesidad detrás del telón de acero. Y empezamos a ver que hacía falta, en algunos casos, alimentar a las personas porque la persecución les causaba tanta pobreza que no tenían ni para comer. Y en otros casos hacía falta la alfabetización porque no tenían capacidad de leer una copia de la Biblia que se les entregaba. Y entonces, con eso, pues empezamos a trabajar de diferentes maneras, intentando crear un proyecto de ayuda y de apoyo integral que pudiera cubrir todas las necesidades de los cristianos en los diferentes lugares. Y lo que hacemos es ir a los lugares donde hay persecución
y preguntar directamente a la iglesia que vive allí cuáles son sus necesidades para que luego podamos hacer lo que esté en nuestra mano, Mm. el suplir y apoyar a los cristianos según la necesidad que ellos nos dicen que tienen. Y de Amén. esa manera, pues entonces les ayudamos a crecer en su labor y mantener esa puerta abierta para la predicación del Evangelio. Gloria a Dios, muy interesante. Yo entiendo que el hermano Andrés, al que usted ha mencionado, ya él partió con el Señor, ¿verdad? Sí, fue en septiembre del año pasado, o sea que es una cosa muy Es reciente. reciente. Ok. Sí, él llegó no recuerdo ahora la cifra exacta de la edad a la que Mm. falleció, pero tenía más de 90 años cuando Vaya. falleció y tuvo una vida fructífera en el sentido de empezar con un ministerio de una sola persona y cuando ya falleció éramos, sí, seguimos siendo más de 1000 personas trabajando en todo el mundo para llevar a cabo la labor de fortalecer y defender a los cristianos que sufren persecución. ¿Qué tiempo en particular llevas tú trabajando en Puertas Abiertas? Yo empecé en el año 2011 y empecé directamente como director del ministerio aquí en España y entonces eso sí hay que puntualizarlo, soy el director para España. No, alguno me ha preguntado que si yo soy el sucesor del hermano Andrés y ni mucho menos. El ministerio es muchísimo más grande y yo dirijo la parte del trabajo que se lleva a cabo aquí en lo que es el país de España. Y aquí concretamente dentro de nuestro contexto nacional, ¿qué trabajo estáis realizando? Nuestro trabajo en España es un trabajo de concienciación y de movilización. Lo que hace falta es, primero, que la Iglesia en España sepa que la persecución de los cristianos existe, que hay una necesidad. Y luego tenemos que hacer un trabajo de movilización, de animar a los cristianos a llegar a ser lo que nosotros llamamos compañeros de oración. Pero un compañero de oración no es simplemente una persona que ora, es además y ahora tengo que enfatizar a lo que acabo de decir, pero es además de que es una persona que ora, también es una persona que con la R de oremos reacciona y entonces defiende o levanta la voz del que no tiene, a favor del que no tiene voz, para levantar la suya propia. También es una persona que Amén. escribe cartas de ánimo. Hay ocasiones, y ocurre con frecuencia, de que hay personas que han sufrido algún tipo de situación traumática y están muy dolidos, muy afectados y necesitan una palabra de ánimo. Y entonces animamos a las personas a responder escribiendo una carta diciendo, pues yo he pasado por algo de esta manera, este versículo de la Biblia me ha servido de ayuda y entonces quiero entregarte este versículo para que sepas que Dios está contigo, que yo estoy orando por ti y que quiero darte ánimo. Y entonces la Bueno, M también es una persona que moviliza, que busca que otras personas se suman también a este proyecto de apoyo y fortalecimiento de la iglesia perseguida. La O de ofrenda y que contribuye económicamente al Ministerio de Puertas Abiertas porque a puertas abiertas nadie les regala las cosas que hacemos, todo cuesta dinero y tenemos que pagar las facturas que surgen. Y luego la S de sabemos. Es una persona que sabe qué es lo que le pasa a la iglesia perseguida. ¿Y por qué sabe? Porque recibe la información que enviamos y de esa manera está informada y puede orar con conocimiento de causa. Enviamos una revista con un calendario de oración, con un tema diario para saber cómo orar por las personas que sufren persecución con temas que son o de una persona en concreto o de una situación en concreto y podemos orar directamente por causas específicas y así ser de apoyo específico
a la iglesia que sufre persecución. Y entonces lo que nosotros hacemos es eso, de buscar esas personas que sean nuestros compañeros de oración, que apoyen a la iglesia perseguida y que hagan su parte en lo que es ser esa respuesta a la necesidad que tienen nuestros hermanos que sufren persecución. Y a la vez es una cosa que beneficia a la iglesia en el sentido de que los cristianos que recibimos las historias, que conocemos lo que están viviendo nuestros hermanos que sufren persecución, esto nos ayuda a crecer en la fe y nos ayuda a entender el valor de la fe que tenemos y nos ayuda a tener herramientas que nos ayudan a saber cómo responder a las dificultades que nos afectan en nuestra propia vida. Amén, muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Yo, una de las preguntas que precisamente tenía programada de poder hacerle es de qué forma se puede colaborar con Puertas Abiertas, pero creo que con lo que acaba de decir ya nos has dado respuesta a esa cuestión, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? Es algo que realmente ya nos ha estado explicando, pero ¿cómo conseguiste organizar a nivel mundial todo el trabajo que estáis realizando? ¿Cómo podéis, digamos, distribuir o centralizar el trabajo? Sí, tenemos una estructura de que tenemos una oficina internacional que sirve como el eje de todo lo que hacemos. Y entonces están la parte de lo que es España, que la llamamos desarrollo, y es la parte de concienciación y de movilización, donde recaudamos recursos y hacemos que esos recursos lleguen a lo que es nuestra eje. Y luego, o nuestro eje. Y luego lo que hacemos es esos recursos desde el centro se van distribuyendo según la necesidad en los diferentes lugares. Y tenemos una estructura de división por zonas, o sea, hemos dividido el mundo de la persecución en diferentes zonas y hay responsables de la zona general y luego hay responsables de cada país dentro de esa región más amplia y luego pues dentro de eso pues hay estructuras más pequeñas. Trabajamos siempre con la iglesia local y trabajamos con una estructura de apoyo con eh, socios que son locales. Entonces, Puertas Abiertas realmente no existe en los lugares donde hay persecución, porque de hecho sería muy fácil eh, identificar quiénes somos si llevásemos el nombre Puertas Abiertas con nosotros a todos los lugares. Pero al estar dentro del país por medio de unos socios locales, ellos pueden hacer el trabajo con la colaboración de la iglesia local y desde la iglesia local distribuir esa ayuda a las diferentes personas que van necesitando la ayuda. Mucho de lo que hacemos es formación, es ayudar a las personas a entender la persecución y eso quiere decir que tienen que entender de dónde viene y luego cuáles son las herramientas para afrontar la persecución y poder resistir y mantenerse firme en medio de las dificultades que conllevan vivir en un contexto de persecución. Mencionas un término que me resulta muy interesante, es el término de hacer tomar conciencia. Limitando la pregunta a nuestro propio contexto aquí en España, ¿piensas que la Iglesia en España está concienciada de la responsabilidad que tiene en relación a la Iglesia perseguida? Cada vez más. Cada vez más. Bueno oír eso. Es una realidad de que hemos estado yendo a iglesias y hablando con las congregaciones
Y luego cuando terminamos de explicar todo lo que tiene que ver con la iglesia perseguida, muchas personas nos vienen y dicen, es que lo que acabo de oír me cambia mi forma de evaluar la vida. Y es verdad, o sea que cuando uno se da cuenta de que hay personas que están arriesgando su vida por seguir a Jesucristo, entonces las dificultades que tenemos para ir al culto o las dificultades que tenemos en cuanto a la vida de iglesia llegan a tener muchísimo menos importancia Amén. que habían tenido hasta ese momento en el que entiende que hay personas que están entregando la vida por el mero hecho de seguir a Jesús. Y entonces hay personas en ese sentido que están tomando conciencia de una realidad que antes no sabían que existía. Y es una parte de esto. La otra parte es el hecho de que uno pueda decir, yo soy parte de la respuesta a esta necesidad. Y hay personas que pueden escuchar de la realidad de la persecución y todavía no entender hasta qué punto ellos son miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto también son parte del cuerpo que debe estar acompañando en el dolor de los que están sufriendo Amén. el dolor de la persecución. Y entonces esto sigue siendo una parte donde tenemos que seguir siendo eh, educativos. No sé, no me viene la palabra más adecuada para eso. Sí, es buen Eh, término, es buen término. Educativo. pero que la idea es que las personas sigan aprendiendo sobre lo que es la realidad de que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, pero un solo cuerpo en todo el mundo. Amén. No es que haya un cuerpecito en una parte de España, otro cuerpecito en otra Amén. Amén. parte de España y tal. Es un cuerpo, Solo un cuerpo. único cuerpo. Y los que pertenecemos a Cristo también nos pertenecemos el uno al otro. Y por lo Amén. tanto, cuando una parte duele, pues la otra parte también participa en ese dolor. Y también es verdad que nos cuesta mucho el vivir ese dolor, porque no es agradable saber que hay personas que están sufriendo y tampoco es agradable pasar por el dolor de saber lo que están sufriendo. Y entonces hay personas que les cuesta mucho identificarse con ese dolor y prefieren hasta no leer la revista porque les causa dolor. Pero yo me pregunto si hemos entendido bien lo que Jesús mismo nos enseñó. Y quizás lo que puedo hacer es hacer una alusión a las palabras de Pablo, de que Pablo decía en Efesios 3 de que, no, en Filipenses, perdón, en Filipenses 3 donde dice que todo aquello que tenía valor para él, lo ha estimado como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Amén. cuando habla de la excelencia del conocimiento de Cristo, usa unas palabras que son muy significativas en lo que yo estoy hablando, y es ser partícipes en su sufrimiento. Y cuando nosotros participamos como compañeros de oración de la iglesia que sufre persecución, yo entiendo que el hacer eso es participar en el sufrimiento de Cristo. Estamos sintiendo el dolor de los que están sintiendo dolor. Y de esa manera también colaboramos con la labor de Cristo. No es que seamos perseguidos directamente nosotros, pero colaboramos y participamos en esa persecución por medio de nuestra oración, por medio de nuestra implicación personal. Amén. Bueno, escuchándole hablar, es fácil que le venga a uno al corazón las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice en su palabra en el Sermón del Monte precisamente eso de llorar con los que lloran, ¿no? Y amén a lo que estás diciendo, porque realmente somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros.
el trabajo de hacer tomar conciencia es un trabajo, creo que difícil, es un trabajo que es muy interesante porque muchas veces, precisamente, Ted, uno no tiene conciencia porque no tiene conocimiento, pero cuando Exactamente. se nos enseña, se nos habla, se nos abre el campo de visión de la realidad en la que sectores amplios de la iglesia están padeciendo persecución en diferentes índoles y grados en diferentes partes del mundo, eso hace que uno quede a veces impactado y sufre, pues lo que mencionabas antes, ¿no? Ese contraste con uno mismo de lo fácil que a uno le resulta en el día a día ser cristiano, a la hora de poder reunirse, de poder cantar, de poder alabar y de poder dar testimonio y manifestar la fe que uno tiene en Cristo sin ningún tipo de atadura o de persecución, ¿no? ¿Cómo surge la idea de crear una lista de iglesias perseguidas? Bueno, la idea de hacer lo que llamamos la lista mundial de la ¿Mm? persecución surgió más por una necesidad interna que por una necesidad de propagación del ministerio. El- el la idea original era de que tenemos que saber dónde están sufriendo persecución los cristianos. Entonces había que tener una forma de poder medir Sí. y identificar quiénes estaban sufriendo persecución y hasta qué punto. Y entonces se empezó con una especie de análisis y de ver eh, qué tipos de persecución había y luego cómo afectaba a las personas. Y entonces lo que se ha hecho es medir diferentes cosas y se está midiendo en la actualidad. Hay 6 temas que se estudian para entender lo que es la persecución. Una tiene que ver con la violencia, lo que en general cuando hablamos de persecución en un mundo legal, por decirlo de alguna manera, lo que se considera persecución pura y dura es actos de violencia contra un grupo de personas. Y entonces, cuando la Iglesia sufre persecución, ya sea un ataque de vandalismo contra la Iglesia o una destrucción del local de la Iglesia o que los cristianos son arrestados o que hay personas secuestradas dentro de la Iglesia, eh, ese tipo de cosas que ocurren, pues eso es lo que también identificamos como persecución. Pero hay toda una serie de cosas que son más bien vulneración de los derechos de los cristianos, que también tienen que ver con la persecución. Y ahí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida personal, la vida privada. Y en este sentido es una cuestión donde yo me levanto todos los días por la mañana y estudio la Biblia durante un tiempo cada mañana. Y yo no tengo ningún tipo de problema para hacerlo. Pero hay personas que ni siquiera en su propia casa tienen la libertad de abrir una Biblia y leerla, o de ejercer la libertad de orar en privado delante del Señor. Y entonces, si no tienen esa libertad en privado, pues entonces hay una serie de cuestiones que le dan una puntuación al índice de persecución en la vida privada. Y luego está la parte de la vida de familia. Y esto tiene que ver con 2 aspectos. Por un lado, es en el entorno de mi familia, se me permite a mí eh, educar a mi familia, de llevar mi familia como yo quiero llevarla. Mm. Eh, Puedo educar a mis hijos como yo quiero educarles. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto es dentro del entorno de mi familia, ¿puedo ser cristiano? ¿Mi familia va a aceptar que yo sea un cristiano? Y entonces en ese entorno es la cuestión de la segunda área de la vida donde estamos midiendo. Entonces está la vida personal, está la vida en familia y luego salimos fuera de lo que es el entorno familiar y entramos en lo que es la sociedad. Y en la sociedad pues hay cosas que tienen que ver con nuestra forma de vestir, que tienen que ver con
nuestra libertad de recibir un puesto de trabajo o de acceder a un puesto en una escuela, ir al médico. Si esas cosas no se nos permiten por el hecho de ser cristianos, pues también estamos viendo que se está vulnerando nuestro derecho a una atención, a una educación, a una ayuda que sea, eh, se nos está vulnerando los derechos y por lo tanto eso consideramos persecución y aumenta la puntuación del índice de la persecución. Luego está la parte de la vida nacional, que también existen leyes que prohíben la vida cristiana en algunos lugares. Hay leyes donde prohíben que personas se reúnan para un acto religioso que no sea de la religión mayoritaria. Y entonces acabo de hacer un estudio de un país donde la ley dice que uno tiene que tener 50 miembros para poder constituirse como una entidad legal. Pero hasta que no tenga 50 miembros no puede tener una reunión de ninguna clase. Entonces, ¿cómo vas a conseguir 50 miembros si no puedes reunirte ni dos personas? Ya. Entonces, esto es una cosa que también las leyes nacionales impiden los actos religiosos. Y también hay una situación en muchos países donde la identidad religiosa aparece en el DNI de las personas. Y entonces, cuando una persona tiene un DNI con su identidad religiosa, si su identidad religiosa que ha heredado de su padre es, por ejemplo, la religión musulmana, cuando decide seguir a Cristo, en su DNI sigue apareciendo musulmán y no lo puede cambiar. Si solicita el cambio, puede acabar en la cárcel, en el mejor de los casos, y puede acabar asesinado en el peor de los casos. Vaya. Entonces, esto es el ámbito de la vida, de la vida nacional. Y finalmente está la vida de iglesia. Y he aludido a ello antes, pero es una cuestión de que si puedo reunirme legalmente o no, es una cuestión de que si yo puedo tener, o sea, si como iglesia podemos formar legalmente a pastores, es una cuestión de tener terrenos propios y ese tipo de cosas. Si tenemos esas libertades, pues entonces la puntuación es baja. Si no podemos tener esas cosas, la puntuación es alta. Y con la suma de esas 6 cosas, cada uno son 6 cosas. Entonces, si tomamos 100 puntos, que es el total, entre 6, sale a más o menos 16,7 puntos por cada área. Y entonces, sumando la puntuación en cada una de esas áreas, uno llega a la puntuación total de ese país. Y cuando un país tiene 41 puntos o más, se considera que es un nivel alto de persecución. Cuando tiene 61 puntos o más, es un nivel muy alto de persecución. Y si tiene 81 puntos o más, entonces ya estamos hablando de persecución extrema. Muy bien. Mi hermano Ted, si yo dijera que la iglesia sufre la mayor persecución que la iglesia sufre en Oriente, ¿me estaría equivocando? Sería difícil de decir en este momento. Hay una estadística que dice de los 20 países que están en la parte primera en la lista, 13 de ellos están en África. Y luego sí, el resto sí está en Oriente. Históricamente hemos estado hablando de que en Asia ha sido más bien el epicentro de esa persecución, pero de alguna forma se está arrastrando hacia el sur, hacia África, y es un desarrollo que se está llevando a cabo por una cuestión de la islamización a la fuerza del continente africano. Y
Es preocupante lo que está ocurriendo y por eso también lo que estamos preparando este año es un año especial y una campaña que va a ser a lo largo de un par de años o 3 o 4, no estoy seguro cuánto tiempo, que vamos a poner el énfasis en la situación en África y en este caso tiene mucho que ver con el hecho de la violencia. Hay grupos terroristas que están ejerciendo la violencia contra cristianos de una forma muy intencional porque quieren establecer la ley Sharia en todo el continente africano. Y entonces, para poder hacer eso, lo que tienen que hacer es doblegar al cristianismo e impedir que la fe cristiana pueda mantenerse en pie ante esta opresión tan fuerte. La realidad es que la Iglesia sigue siendo resiliente en el sentido de que puede volver a levantarse después de cada ataque, pero está siendo muy, muy doloroso. Tiene unos efectos devastadores en muchos casos. Hay millones de personas que están viviendo desplazadas de sus casas, aunque viven dentro de su país, pero están viviendo en campos de refugiados dentro de su propio país, desplazados internos, es lo que se les considera. Y esto está haciendo que hasta la iglesia sea una iglesia itinerante, porque como las congregaciones se tienen que ir de donde viven a estar en estos lugares de refugio, pues hace que la iglesia también sea una iglesia que esté en itinerancia. Y esto es una cuestión que está afectando. No obstante, el país principal de la persecución sigue siendo Corea del Norte, que sí está en Oriente. Ujú. Es un país donde este año, el año 20, en el estudio del año 23, Corea del Norte ha alcanzado 98 puntos sobre 100 en el índice de persecución, lo cual dice que la persecución es prácticamente absoluta. No existe prácticamente ninguna libertad de ninguna clase de los cristianos. China está aumentando su persecución, la situación en India va en aumento y es una situación dramática la que está viviendo el país de India al tomar el liderazgo este presidente que tienen ahora, Modi, y que lo que él está promoviendo es la identidad nacional mezclada con la identidad religiosa. Y entonces, para ser un auténtico ciudadano indio, uno tiene que ser de la religión hindú. Y entonces, con eso, lo que están diciendo es que si tú no eres hindú, no tienes lugar dentro del país de India. Y así pues podría ir hablando de diferentes sitios donde hay diferentes tipos de persecución y la persecución es bastante dura en muchos lugares del mundo. Hay un trasfondo de carácter religioso en todo lo que tiene que ver con este aspecto de la persecución que estás mencionando, ¿no? No es Sí, tanto un espíritu secularista como quizá en Occidente sí se puede ver más, sino que hay un trasfondo muy espiritual, muy arraigado en la religión, ¿no, Ted? sí, es todo, es cierto de que hay un ambiente religioso, hay un ambiente espiritual. Y de hecho, lo que decimos cuando hablamos de dónde viene la persecución, la persecución viene del enemigo de la iglesia. Amén. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de Satanás y el mundo espiritual que odia la iglesia y odia todo lo que tiene que ver con el trabajo que Dios está llevando a cabo. Por lo tanto, se opone ferozmente a la extensión del reino de Dios. De hecho, en algunos casos eh, hay elementos de la oposición a la Iglesia que se dan cuenta antes de un derrama, de un mover del Espíritu Santo
que la iglesia misma. Y entonces, antes de que la iglesia se dé cuenta de que realmente hay un movimiento de parte del Espíritu Santo, la iglesia, o sea, el enemigo de la iglesia ya está movilizándose en contra de ese mover porque ya se ha dado cuenta o sea, el mundo espiritual que es contrario al mover del Espíritu Santo. Y entonces hay veces que los creyentes estamos viviendo una bendición del Espíritu Santo y no nos damos cuenta hasta dónde está alcanzando eso y llega esa oposición del enemigo que quiere frenar y ponerle el total, limitar totalmente su extensión en ese sentido. Mi hermano, estás trabajando en un campo ministerial que tiene que ver con la iglesia perseguida y que de alguna manera podríamos decir tiene mucho que ver con el dolor, porque estamos hablando de una iglesia perseguida, de una iglesia oprimida, de una iglesia vituperada en diferentes aspectos. ¿Qué alegría puede encontrar o puede uno, en su caso, en el desarrollo de su ministerio, qué alegría puedes experimentar sirviendo al Señor en ese contexto de puertas abiertas? Porque imagino que también debe de haberla, que aunque tengas que estar encarando, teniendo conciencia, transmitiendo ese dolor, esa persecución a otros, pero que en el desarrollo de su ministerio seguramente doy por eso que también hay muchas alegrías, muchas satisfacciones, y es por eso que le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son esas Me alegra alegrías? mucho que me haga esta pregunta porque es la realidad. Amén, La historia de la iglesia perseguida no es solamente una historia de dolor y sufrimiento, amén, también es una historia de la manifestación del poder de Dios en amén. la vida de aquellos que ponen su confianza en Él. Aleluya. Y esto lo vemos en todos los lugares. Hablamos y llevo yo 12 años hablando de Corea del Norte y a lo largo de esos 12 años hemos hablado continuamente de unas 60, 70 mil personas que están en campos de concentración, campos de trabajo forzoso. Hay diferentes formas de llamar esos campos, pero todos son tener la idea esa de que es un campo de trabajo y de sufrimiento y de castigo. Y aún así, hasta en esos campos de concentración hay personas que nacen de nuevo. Gloria a Dios. Y entonces Dios se manifiesta hasta en los lugares más oscuros de este mundo y en los lugares más dolorosos. Amén. Hay testimonios de personas que cuando están pasando por la tortura más intensa y dolorosa, ven a Jesucristo manifestarse a ellos y que les ayuda a entender de que yo he pasado por la cruz y lo que yo he sufrido en la cruz es más de lo que tú vas a sufrir nunca. Y que sepas que yo sé lo que estás sufriendo y yo te estoy acompañando en este dolor. Y eso les da ánimos y les da fuerza para soportar lo que están sufriendo en ese momento. Amén. Pero también les dice, tienes que compartir la fe con otras personas. Y tenemos la historia de Gea Wu, que estuvo en un campo de concentración allí en Corea del Norte. Y Dios le dijo, tú tienes que compartir la fe con tal persona. Y ella le dice, pero ¿cómo puedo hacer eso? Si yo hablo la boca aquí, me van a matar. Y entonces él le hizo, pues ¿dónde puedes hacerlo? ¿Dónde no va nadie? Ah, pues podemos ir a la letrina y allí que el sitio está tan sucio y huele tan mal, los guardas ahí no van a ir nunca. Entonces empezaron a tener una reunión de iglesia en las letrinas porque era el único lugar donde podían reunirse y poder hablar de la fe sin tener que tener el peligro de ser descubiertas. Y ahí es donde gente pudo conocer el mensaje del Evangelio. En India estamos viendo Gloria a Dios. que Dios se manifiesta con poder en la vida de las personas.
Y hay historia tras otra de personas que han estado enfermas, que no han podido encontrar una forma de ser curados de esa enfermedad que tienen. Y como último recurso, ya cuando ya han agotado todos los recursos podidos, que hayan podido utilizar, recurren a la iglesia y preguntan, ¿puedes orar por mí? Y cuando se ora por esas personas, Dios toca sus vidas, les cura esa enfermedad y les da una nueva vida. Gloria Y al esas Señor. personas, cuando ven el poder de Dios, Amén. sobre todo después de haber probado de todo, que no ha funcionado para nada, y Mm. ahora ven que Dios hace lo que nadie ha podido hacer, Amén. entonces ponen su confianza en Dios Qué bueno. y empiezan a caminar en Cristo. Pero no termina ahí, sino que muchas veces esas personas que han experimentado el poder de Dios en su propia vida, luego, en su inocencia y en su fe tan sencilla, Mm. pues vuelven a su casa, vuelven a su lugar de residencia y dicen, si ha funcionado conmigo, por qué no puedo hacerlo yo con otras personas? Amén. Y empiezan a orar por personas que están enfermas y también se curan de las enfermedades. Y empieza a haber un movimiento de una iglesia en estos lugares. Lo que ocurre es que eso genera la oposición del pueblo y entonces empieza la persecución porque Dios se está moviendo en medio de ellos. Y Amén. así que la alegría se mezcla con la tristeza y el dolor, pero las dos cosas están allí y el poder de Dios se manifiesta en los lugares y es como decía el libro de Hechos, ¿no? Que Dios confirmaba la palabra de ellos por medio de señales y prodigios y ese tipo de cosas. Y entonces es Amén. lo que estamos viendo. Y esto ocurre en el mundo hindú, en el mundo musulmán, ocurre en todos los lugares. Y Dios está actuando con poder en todo el mundo donde hay persecución. Así que sí hay alegrías y es una de esas cosas en las que nosotros podemos gozarnos. Y eso es parte de lo que yo decía antes, de que podemos aprender de Mm. nuestros hermanos que sufren persecución porque vemos que ellos están dispuestos a pagar un precio. ¿Por qué? Porque también experimentan el gozo de caminar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Am, yo soy hace ya un buen número de años pastor y ahora llevo por varios años trabajando en un ministerio que tiene que ver con evangelismo, con promover el evangelismo en las congregaciones, dar capacitación, crear también esa conciencia de la responsabilidad que tenemos todos en Cristo de ser canales para que el mensaje corra, para que se pueda oír en todo lugar y a toda persona. Y yo quería preguntarle, ¿en qué sentido el Ministerio Puertas Abiertas es un canal de evangelización a aquellos que no conocen al Señor? Voy a empezar por lo menos obvio y luego iré llegando a lo más obvio. Muy bien. Eh, Porque yo entiendo una cosa que Jesús dijo en Juan 17, 22, 23, como el hecho de que cuando trabajamos como un cuerpo, y por ahí empezamos toda la conversación, de que somos un solo cuerpo y Amén. que nos pertenecemos el uno al otro. Pues cuando nos comportamos como un solo cuerpo, la Biblia, Jesús mismo nos dijo de que ese acto de tener unidad entre nosotros es dar testimonio de que Dios ama al mundo y que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y Así. eso coincide justamente con el versículo más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando trabajamos la unidad del pueblo de Dios, estamos evangelizando. Estamos proclamando que Amén. Dios ama al mundo y que ha enviado a su Hijo unigénito para dar salvación. Amén. Entonces, yo creo que esa es una de las acciones que no es obvio, no es una cosa que se pueda ver con tanta claridad, Mm. pero cuando trabajamos juntos,
lo que Dios nos dice es que estamos dando testimonio de nuestra fe. Amén. Una segunda cosa que tampoco es tan obvia, pero que es igual de importante. Jesús dijo que cuando vosotros os améis el uno al otro como yo os he amado, entonces el mundo sabrá que sois mis discípulos. Si queremos realmente decirle a nuestros vecinos, yo soy un verdadero discípulo de Jesucristo, una de las mejores formas de hacerlo es amando a nuestros hermanos que viven en un lugar donde no los conocemos personalmente. Cuando podemos decir que amamos a esas personas, ¿y cómo lo hacemos? Orando por ellos, levantando la voz a favor de ellos, escribiéndoles cartas de ánimo, invitando a otras personas a unirse conmigo para que yo pueda tener más fuerza a la hora de hacer estas cosas, ofrendar para que otros puedan llevar el mensaje directamente. Y todas estas cosas se hacen para decir, yo amo a esas personas que están pasando por este dolor. ¿Por qué? Porque pertenecen al cuerpo de Cristo. Y porque como son míos, yo los amo y los quiero servir. Amén. Y así Amén. yo les estoy diciendo al mundo que yo soy un auténtico discípulo de Jesucristo. Amén. Ahora, en las cosas más directas y más obvias, Bueno, hay una cosa que también nos desafía por completo. Se les enseña a los cristianos que sufren persecución esas palabras de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ellos lo entienden de una forma muy literal. Dicen, yo ya estoy muerto. Entonces, si al final el cuerpo este lo matan, ¿qué más da? Y yo ya estoy muerto. Y entonces, con esa fortaleza, pueden afrontar la dificultad de la predicación del Evangelio. Dicen, yo voy en nombre de Cristo, yo ya he muerto, es Cristo el que vive en mí y ahora yo voy a predicar el Evangelio. Ahora también es verdad que hay una necesidad de saber escuchar la voz del Espíritu Santo y saber cuando Él dice, ese es el momento de hablar con tal persona y dile esto. Y entonces esa persona recibe un mensaje directamente de parte del Espíritu Santo. Y así es un trabajo de obediencia y un trabajo de dirección de parte de Dios. Y en ese sentido, pues se está llevando a cabo la evangelización. Luego también es la parte de, hay que tener muchísimo cuidado. Uno no puede hablar con un musulmán abiertamente en el contexto de muchos de los países del Islam. Ahora, si un musulmán me hace a mí una pregunta, yo le puedo contestar. Pero también cuando yo le contesto, tengo que tener mucho cuidado de qué tipo de respuesta le doy y tengo que esperar a que él me pregunte para que yo pueda profundizar más. Y entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado, ir muy poquito a poco y a veces una conversación que en España a lo mejor podría llevarse a cabo en una hora, en un país como Arabia Saudí puede que lleve meses hacer esa misma conversación porque hay que ir con mucho cuidado, porque también hay personas que se presentan como que están interesados en el Evangelio, pero realmente no lo están. Y lo que están buscando es identificar quiénes son los cristianos para luego poder encontrarlos y luego llevarlos a la cárcel y demás. Entonces es una cuestión que requiere mucha precaución y no podemos olvidarnos de que suframos persecución o no lo suframos, no dejamos de ser personas humanas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos tenemos nuestros defectos, nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Y por mucho que uno pase por la persecución, no hace que esa persona sea perfecta. Y entonces también hay elementos del ser caído dentro de lo que es la iglesia que sufre persecución y por lo tanto también hay que tener una serie de precauciones y una serie de medidas para que uno se proteja de diferentes cosas que podrían ocurrir. Y entonces todo esto dice que pues se puede evangelizar. Hay personas que lo hacen y que lo hacen con mucha valentía
y que también sufren las consecuencias de su valentía, pero están dispuestos a pagar el precio porque entienden que Dios les ha llamado a hacer esa labor y lo van a hacer con mucho gusto porque aman al Señor y quieren que el Señor les guíe en lo que ellos están llamados a hacer. Amén. Bueno, en algún sentido, me da la impresión que tiene que ver un poco, de alguna forma, con una mentalidad misionera, ¿no? Una mentalidad de trabajar Sí, de manera transcultural, ¿no? Porque cuando entras en contacto con personas de raza o de etnia, de cultura diferente, con un trasfondo religioso diferente, tú tienes que tener cuidado, como decía, tienes que tener también conocimiento, tienes que saber cómo desenvolverte en estos medios para poder realmente cuidar de tu propia persona y de forma paralela ser rentable en las manos del Señor para que te pueda usar para bendición de su iglesia. Si pudiéramos tener, si tú, mi hermano, pudieras tener delante tuya de una manera figurativa a todo el conjunto de la iglesia del Señor que no está siendo o que no estamos siendo, me voy a incluir, perseguidos desde esa perspectiva de la que estamos hablando, ¿qué le dirías tú a esa iglesia que vive sin tener que sufrir esa persecución a causa de su fe? ¿Cuáles serían en síntesis sus palabras? no me lo he planteado nunca. Eh, no tengo un llamado profético en el sentido de eh, decir a las personas que lo están haciendo mal y que tienen que corregir la situación. Yo soy más bien una persona que me gusta dar ánimo Amén, a las personas por lo que están haciendo bien amén, amén, y estimular a las personas a tomar medidas para poder hacer las cosas mejor. amén. Y en ese sentido, yo lo que animaría es, por un lado, buscar esa... em, una de las cosas que yo creo que es fundamental en todo esto, Jesús nos dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios y en conocer a su Hijo. Esto está en Juan 17:3. Amén. Eh, entonces, la esencia de la vida cristiana es tener una relación con Dios. Y luego en Juan 15 Jesús elaboró lo que eso significa. Es permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Que nosotros permanezcamos en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Y cuando nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, entonces, a través de la vida que Él tiene en nosotros, fluye el fruto del Espíritu Santo. Y de ese fruto del Espíritu Santo, entonces eso es el resultado de una relación íntima con el Padre. Y cuando nosotros no estamos preocupados por mantener esa relación íntima con el Padre, entonces esa es la cuestión principal que tenemos que trabajar, buscar nuestra relación íntima con Dios. Y cuando hacemos eso y luego nos enteramos de las necesidades de cristianos que sufren persecución, vamos a identificarnos directamente con ellos inmediatamente. ¿Por qué? Porque ellos también son personas que buscan esa identidad cercana con el Padre. Eh, tenemos una situación diferente. Los que sufren persecución tienen que elegir o yo sigo con Jesucristo y pago el precio o lo abandono y vivo una vida más o menos normal. Nosotros no tenemos que pagar un precio por seguir a Jesús. Nosotros tenemos que tomar la decisión deliberada de decir, yo voy a buscar intimidad con el Padre y lo tengo que hacer por mi propia cuenta, por el deseo de tener esa intimidad con el Padre.
Y eso es lo que hace que sea más difícil, porque si no hay una persecución, un dolor, un motor externo que me empuja a buscar a Dios, entonces es más difícil desarrollar esa intimidad con el Padre. Pero si tengo ese motor detrás que me empuja, pues entonces, claro, el dolor ya me obliga a buscar a Dios para poder aguantar el dolor. Y cuando yo estoy viviendo en unas circunstancias donde no existe eso, entonces yo tengo que buscar y crear los huecos en mi vida para que eso pueda tener su lugar. Y luego la otra cosa es que tenemos que entender una cosa que es uno de los engaños más terribles que nos ha propuesto el mundo que nos rodea. Y el mundo que nos rodea nos dice que el dolor es malo y hay que evitar el dolor a toda costa. Y lo que la Biblia nos enseña es que el dolor nos ayuda a encontrar a Cristo. Y por medio del dolor encontramos lo que es la realidad de la vida cristiana. Y por lo tanto, no debemos eludir el dolor. Lo que tenemos que hacer es aprender a atravesar el dolor para que cuando pasemos por el dolor y lleguemos al otro lado, seamos personas más fuertes y que tengamos una relación más fuerte, íntima y fuerte con Cristo. Y de esa manera, pues también poder tener eh, esa relación que hace falta. Entonces, no es una cuestión tanto de decir lo estás haciendo muy mal o lo estás haciendo muy bien, es una cuestión de decir realmente lo único que importa en esta vida es que tú tengas una relación íntima con Cristo. Y si no estás haciendo eso, te ruego que lo hagas, que busques a Cristo de todo corazón y que busques encontrar esa intimidad con Él, porque no hay nada más, no hay nada que tenga más valor. Amén, amén, amén. Amén, Ted, en el contexto de su propia experiencia personal con el Señor, ¿qué representa el ministerio que hoy en día tiene usted la oportunidad de llevar a cabo en el contexto de Puertas Abiertas? Pues desde que yo empecé a dirigir el Ministerio de Puertas Abiertas en España, esto lo que ha hecho es reavivar el fuego de la búsqueda de Dios por medio de la lectura y estudio de la palabra. Qué Me bueno. ha reavivado el fuego de la oración. Ahora llevo aproximadamente 6, 7 años en los que estoy estudiando los salmos, intentando aprender lo que podemos aprender acerca de la oración desde los salmos. Y, y entonces lo que creo que lo más valioso de todo esto es eso, de que estoy aprendiendo cosas que tienen que ver con en qué consiste esto de ser un cristiano y cómo puedo desarrollar esa vida de fe y luego cómo puedo ser útil en las manos de Dios a la hora de vivir mi vida y de ejercer el trabajo que estoy haciendo. Porque al fin y al cabo, si este trabajo no lo hago bien, pues entonces mejor que yo me vaya a otro sitio y que lo tome otro. Y mientras yo esté aquí, pues lo que quiero es vivir en esa intimidad con el Padre Amén. y trabajar desde ese lugar. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Ted, estamos muy a punto de tener que terminar la entrevista. Me gustaría reincidir en una cuestión que estuvimos hablando al principio en cuanto al trabajo que realizáis para que podamos, aquellos creyentes que no sufrimos este tipo de persecución en relación a nuestra fe, quiero decir, en relación a lo que son las congregaciones locales,
¿Cómo lo hacéis? ¿Las congregaciones os llaman pidiendo información o vosotros hacéis algún tipo de promoción del ministerio? ¿Cómo gestionáis esa labor? Sí, bueno, nosotros estamos presentes en Facebook, en Telegram, en Instagram. ¿Sí? Estamos intentando estar presentes en la mayoría de las redes sociales que existen. Tenemos nuestra página web que es puertasabiertas.org, Amén. puertasabiertas.org. Y allí se puede encontrar mucha información acerca de nosotros. Y en cuanto a lo que estaba diciendo acerca de hacernos compañeros de oración, cuando uno entra en la página de Puertas Abiertas, lo que va a encontrar es arriba a la derecha, hay una palabra, es involúcrate, y si haces clic en esa palabra, se abre un desplegable y justo debajo de involúcrate se encuentra la palabra, el acróstico, oremos. Mm. Y haciendo clic en oremos, se abre la página que habla de el compañero de oración. Y entras allí y tú puedes enterarte de todo lo que dice acerca de ser compañero de oración de Puertas Abiertas. Y hay un formulario para que tú puedas convertirte en un compañero de oración y recibir la información que necesitas para poder ejercer tu labor como compañero de oración. Y entonces yo te animo a que lo hagas. Ahora también, nosotros de vez en cuando recibimos la llamada de alguna iglesia que nos invita a ir, pero nosotros estamos siendo más proactivos y queremos invitarnos a vuestras iglesias para que podamos visitarlas y hablar en las iglesias y tener un tiempo con las congregaciones allí y animar a las personas a hacerse compañeros de oración y de esa manera pues seguir haciendo nuestra labor, que es básicamente unir la Iglesia de España con la Iglesia que sufre persecución para que haya esa comunión entre uno y otro y haya esa labor de conexión y esa unidad del pueblo de Dios. Amén. Pues mi querido hermano, me va a permitir que terminemos esta entrevista orando por usted y por su Muchas ministerio. gracias. Amén. 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 Padre, te doy gracias en Cristo. Para mí ha sido un honor poder conocer a mi hermano Ted, Señor. Gracias por el trabajo ministerial de servicio al que tú le has llamado en el cuerpo de Cristo. Yo te pido que tú lo sigas usando, que tú lo sigas ungiendo con tu Espíritu Santo y que le hagas fructífero, cada vez más fructífero en tus manos, Señor. Dale sabiduría para la labor que tú le has encomendado y abre tu puerta para el ministerio de Puertas Abiertas, nunca mejor dicho, para que muchos puedan tomar conciencia de que son nuestros hermanos los que están sufriendo y somos nosotros los que estamos lejos de esa persecución, los que estamos llamados a apoyarles, a llorar con ellos, a orar por ellos y a contribuir en toda la extensión de la palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor. Guárdalo de todo mal, dale sabiduría de lo alto a mi hermano y a todos aquellos que están involucrados en este ministerio. Llévate la gloria y la honra que es tuya y bendice a todos aquellos que están siendo perseguidos en toda la faz de la tierra por la fe que hay en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, es un placer de haberte conocido. Me gustaría que llegara el día en que pudiéramos conocernos en persona. Y bueno, estamos en contacto, quedo a su disposición para lo que sea y es un privilegio de verdad de haber podido pasar este tiempo con usted. Muchas gracias. Pues igualmente, muchísimas gracias. Ok, estamos en contacto. De Adiós. acuerdo. Adiós. Adiós.